¿Quién vive en esta iglesia? Y a su nombre. ¿Hay fe en esta casa? Vamos a dar un aplauso al Señor. Celebramos su presencia con nosotros. Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en las manos de Dios y tus planes tendrán éxito. Para nosotros es muy importante un día como hoy, donde nosotros este culto consagramos el año de trabajo al Señor. Vamos a poner este año todo lo que tenemos planeado, todo lo que pensamos hacer, porque sabemos que si los ponemos en sus manos, Él nos dará la dirección para que podamos tener éxito. ¿Usted lo cree? Jesús nos enseñó en Mateo 6:24, y voy a leer Reina Valera Antigua: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Y Mamón se refiere al Dios de la riqueza. Las versiones nuevas, como Nueva Traducción Viviente, dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. En este tiempo donde nosotros queremos consagrar nuestro año de trabajo al Señor, necesitamos deshacernos del ídolo del dinero, del ídolo de Mamón, esta idolatría a Mamón, y poner a Dios en primer lugar. Este va a ser el propósito de esta enseñanza, porque si queremos consagrar nuestra provisión, si queremos consagrar la producción de este año, necesitamos primeramente presentarnos nosotros purificados. Necesitamos presentarnos transformados, que nuestra mente, que nuestra conducta no haya ninguna idolatría a Mamón, sino que podamos nosotros tener nuestra mente, nuestro corazón claro para adorar al Dios Jireh, al Dios que provee de manera abundante y sobrenatural. Por eso celebramos este tiempo con el tiempo de primicias, poner a Dios en primer lugar, siempre reconociendo que Él es lo principal, que Él es la prioridad, que nosotros le servimos con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. En este mundo, por el contrario, se nos enseña a confiar en el Dios Mamón, a confiar en el dinero como fuente de seguridad y éxito. Pero Jesús nos advierte que no podemos servir a Dios y a la vez servir a Mamón, estar esclavizados a las riquezas. Cuando nosotros venimos en este tiempo y todos estos años, Dios nos ha venido dando la dirección de consagrar el año de trabajo con el tiempo de primicias, porque entendemos que las primicias siempre van a representar lo mejor, lo primero, y se lo damos a Dios. Las primicias siempre muestran que nosotros entendemos de dónde viene nuestra provisión. No proviene de ningún ídolo, no proviene de ningún otro lugar. Y hoy el propósito de esta enseñanza es que podamos romper e identificar las falsas enseñanzas que este mundo da con respecto a las riquezas, con respecto al dinero. Y podemos nosotros entonces de esa manera consagrar el trabajo. Cuando se habla el término consagrar, se habla de destinar para lo santo, para lo puro, para lo correcto. Y queremos consagrar nuestro trabajo en lo santo, en lo puro, en lo correcto, para que nuestras finanzas, nuestro servicio a Dios sea agradable a Él y no tenga ningún estorbo. Que el dinero jamás se convierta en nuestro Dios ni en nuestro ídolo. Yo no sé cuántos han podido ver esta sociedad como está de confundida. El lunes pasado, unos hermanos de la alabanza me invitaron a ver una película
Muchos saben que me gustan las películas de acción. Y la película se llamaba El Robo Perfecto. y esta película, una película interesante, muestra cómo un equipo de personas con unas habilidades impresionantes, con unos talentos, con la última tecnología, con una estrategia fenomenal, toma unos riesgos donde realmente la película uno está preocupado porque uno sabe que están corriendo riesgos con su vida. Y el propósito era robar unos diamantes. Y toda la película consiste en esto, en cómo ellos tienen esa genialidad, esa destreza, esa habilidad, esa estrategia, cómo tienen la paciencia para robar estos diamantes. Y al final los roban, pero al final los meten presos. Ya no se ve en la película. Al final los cogen y los meten presos. Sabes, hay una realidad que este mundo quiere vender, y es una realidad que nosotros necesitamos abrir los ojos. Vemos las novelas, vemos las películas, vemos las historias de la vida real, donde entendemos que aquellos que quieren alcanzar la riqueza de cualquier manera, aquellos que de pronto se someten al dios Mamón, les sale caro. Porque el dios Mamón no es que el dinero sea un dios. El dinero es un elemento, nos sirve, es una herramienta. Con el dinero nosotros podemos comprar, podemos hacer transacciones. El dinero no es bueno ni malo en sí, es el uso que le demos. Pero algunas personas convierten el dinero en un dios, y eso es la idolatría. Cuando vemos en el Antiguo Testamento se enseñó acerca de la idolatría. Se habla que la idolatría no es un dios en sí. Las personas pueden coger un objeto, pueden hacer un buey, una persona, pueden hacer una imagen de algo, lo hacen de piedra, lo hacen de arcilla, lo hacen de madera. Eso sigue siendo arcilla, sigue siendo madera, sigue siendo un material, pero el problema es que lo idolatran. De allí viene su seguridad, de allí viene su confianza. Eso le genera identidad. Y aunque nosotros en la iglesia, en nuestra iglesia cristiana, no tenemos ídolos, muchas veces hay que tener cuidado con los ídolos que están en el corazón. Aquellas cosas que nos generan seguridad, confianza, pero que realmente no son reales. Hay personas que desarrollan su identidad en el dinero. Hay personas que se sienten seguras con el dinero. Hay personas que su Dios se convierte en el dinero. Y por alcanzar el dinero son capaces de hacer cualquier cosa. Y el problema es que el enemigo los lleva a coger caminos equivocados. Hay un filósofo ateo alemán muy conocido, Friedrich Nietzsche. Este filósofo ateo, él dijo algo que fue real, y él dijo que el Dios de la última era, el Dios del mundo occidental, sería el dinero. Y realmente en eso no se equivocó. El Dios de este mundo occidental es el dinero. Porque hemos entrado en una idea, bajo un estado de personas que están en el consumismo, que andan siempre buscando satisfacerse con el dios Mamón. Y el problema del dios Mamón es que nunca es suficiente, nunca se llena el vacío, siempre hay necesidad de más. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:24 que ninguno podía servir a dos señores, porque si nosotros estamos esclavizados al dinero, no podemos servirle a Dios. Y es allí donde necesitamos hacernos la pregunta: ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo primordial en nuestra vida? Jesús dijo: ¿dónde está tu tesoro? En ese mismo capítulo 6, el versículo 21, Jesús dice: donde esté tu tesoro, allí también
estarán los deseos de tu corazón. Yo me alegro mucho hoy de ver la iglesia llena, porque veo que en el corazón de ustedes está poner delante de Dios todos sus planes. Porque aquí está nuestro tesoro, en la presencia y en la bendición de Dios. El mundo muchas veces busca, para alcanzar sus tesoros, busca usar métodos incorrectos, inapropiados. Y es allí donde tenemos como primeramente identificar que el dinero como ídolo, el dios Mamón, nos hace caer en la trampa de la avaricia y la codicia. Y a diferencia de los demás pecados, la avaricia y la codicia muchas veces se disfraza con una facilidad que se convierte en virtudes. Vemos en nuestra sociedad que a menudo admiramos a aquellos que acumulan riquezas, aquellos que tienen poder, pensando que son un ejemplo digno de éxito. Sin embargo, Jesús nos advierte que tengamos cuidado. Dice Jesús en Lucas 12:15, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y es allí donde nosotros necesitamos entonces definir cuáles son las clases de avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es la codicia? La codicia es el deseo de poseer lo que pertenece a otros. Es muy parecido a la envidia. No es solo querer más, sino desear lo que otros tienen, a menudo violando los principios éticos y morales. La codicia lleva a acciones destructivas como la explotación a los demás o la búsqueda de ganancias a cualquier precio. La avaricia es un deseo desmedido y egoísta de acumular riquezas, de acumular bienes, de tener poder, sin importar el bienestar de los demás o las consecuencias que traigan los métodos que usemos. Es un apego excesivo a lo material que lleva a querer tener más, aun cuando ya se posee suficiente. En la Biblia, la codicia y la avaricia es vista como un evidente pecado, porque pone lo material por encima de los principios de la generosidad, de la justicia y el amor al prójimo. Pero necesitamos diferenciar entonces la avaricia, la codicia, de la sana ambición, del progreso. Porque sí es cierto que el amor al dinero, que el estar esclavizado a las riquezas nos llevan a pecar en la avaricia y en la codicia. También es cierto que tampoco podemos irnos al otro límite, al otro polo, de que hay gente que no quiere prosperar, que hay gente que no quiere producir, que hay gente que no quiere trabajar. Ambos polos son incorrectos. El Señor nos creó para que seamos fructíferos. El Señor nos creó para que alcancemos propósitos. En la Biblia se nos presenta a Dios como el Dios Jireh, el Dios que provee. El resultado de la intimidad, de estar bien con Dios, es que Dios hace que su pueblo prospere. Y cuando Israel estuvo en obediencia con Dios, fue un pueblo prosperado, cuidado, que avanzó, que alcanzó aquello que ni se lo imaginó. El domingo pasado recordábamos al pueblo de Israel llegando a una tierra que era una tierra de gigantes, llegando a una tierra muy fuerte, una tierra de murallas, una tierra que era humanamente impenetrable, pero el Señor quería darle eso a Israel, sueños más allá de los que ellos se habían imaginado. Entonces hay una diferencia entre la sana ambición y el deseo del progreso con la avaricia y la codicia. ¿Y cómo la diferenciamos? Con la motivación. Primeramente, ¿cuál es la motivación? La avaricia está motivada por el egoísmo, la necesidad de tener más para uno mismo sin importar el daño causado a los demás. Entonces ya entendemos que la persona que cae en el pecado de avaricia
es egoísta, no comparte, no da. Mientras que la sana ambición está motivada por el deseo de crecer, de servir, de compartir las bendiciones con los demás. No es lo mismo yo querer enriquecerme para mí mismo a enriquecerme para ser de bendición para otros. La motivación es fundamental. Lo segundo, el propósito. La avaricia tiene como propósito la acumulación sin fin, llevando a una insatisfacción constante. Mientras que la sana ambición busca alcanzar y lograr metas personales y profesionales que aporten valor y bienestar tanto a la persona como a su entorno. También podemos identificar en el impacto a los demás. La avaricia puede llevar a tomar decisiones que perjudican a otros, como engaños, explotaciones, ignorar las necesidades ajenas, estafas, mientras que la sana ambición se enfoca en avanzar de manera ética, considerando el impacto positivo en la comunidad y buscando formas de ayudar a otros en el proceso. También podemos identificar en la relación que se tiene con los bienes materiales. La avaricia pone a los bienes materiales como el objetivo final y los convierte en un ídolo. Mientras que la sana ambición reconoce los bienes materiales como una herramienta para mejorar la vida, pero no los coloca como ídolos ni el centro de la existencia. En resumen, la avaricia es un exceso que esclaviza, mientras que la sana ambición nos impulsa hacia un crecimiento responsable y equilibrado, siempre bajo la luz de los principios éticos y generosos. Por eso necesitamos nosotros identificar este ídolo del dinero, porque genera insatisfacción. Es como entrar en un profundo hueco que no tiene fondo, donde nunca es suficiente. Y por eso vemos que hoy en día los grandes íconos de la industria, las grandes personas que han alcanzado grandes riquezas, cuando las logran, se sienten tan vacíos, se sienten tan solos, porque realmente el dinero no te va a dar lo que no te puede dar. Realmente el dinero no se puede llevar nunca al nivel de ídolo, al nivel de divinidad, porque es solamente una herramienta que debe ser usada para beneficio de los demás, de todos, de la persona que produce y de todos los a su alrededor. Entonces, lo segundo es que el ídolo del dinero no solo esclaviza, sino que también ciega a las personas. La avaricia y la codicia llevan a violar principios, a ignorar normas éticas y a justificar decisiones dañinas en esa búsqueda enfermiza por tenerlo todo o por tener más. El dinero, entonces, mal encaminado, el dinero llevado al extremo de idolatrarlo, puede convertir a las personas en siervos de Satanás. Puede empujar a las personas a cometer pecados terribles, matar, robar, destruir, engañar, ser deshonestos, manipulación, explotación, etc. Hay una historia en la Biblia que a mí me llama mucho la atención y está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ilustra la historia a este tema de la avaricia y la codicia y habla de un general sirio llamado Naamán. En esa época Siria era el imperio que gobernaba toda esta región. Y Naamán era un poderoso general, era el máximo general de las fuerzas militares sirias. Era un hombre muy exitoso, era un hombre muy rico, con mucha influencia, pero tenía una enfermedad, tenía lepra. Y la lepra, con toda la plata que había en ese momento, no se podía curar. Era algo incurable, la ciencia no había avanzado lo suficiente para curar a Naamán de la lepra. Pero Naamán tenía una sierva entre su grupo de sirvientes que era del pueblo de Israel.
Y esta sierva le dice que fuera a su pueblo, a Israel, que allá habían profetas, siervos de Dios, que Dios los respaldaba y que podría un profeta de estos orar por él y ser sanado de forma milagrosa. Naamán entonces decide ir a Israel, y la historia, para dárselas cortas, es que él llega a la casa del profeta Eliseo. Y cuando llega a la casa del profeta Eliseo, el profeta mandó a su siervo llamado Giesi. Y Giesi fue a donde este profeta, a donde este comandante, donde este militar, y le dio la instrucción que le mandó a decir el profeta Eliseo. Le dijo: mira, si quieres ser curado de tu lepra, baja al río Jordán, sumérgete 7 veces y serás sanado. Para el general Naamán le pareció como una falta de cortesía que no haya salido personalmente el profeta a atender a una persona tan importante, tan adinerada, tan reconocida, y casi se va sin obedecer esta instrucción. Pero los mismos criados de Naamán le dijeron: oiga, jefe, tremendo viaje, no le están pidiendo nada difícil, ¿qué le cuesta meterse allí? Él se metió 7 veces y en la 7ª vez su piel quedó como un bebé. Pero el pensamiento de este hombre dijo: bueno, yo traigo riquezas, traía oro, traía plata, traía trajes, traía regalos. Él quería dar esto como contraprestación al milagro que había recibido. Pero dice el versículo 16 de Segunda de Reyes 5: pero Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Sin embargo, Giesi, el siervo, estaba siendo tentado, porque él sí tenía la codicia y la avaricia en su corazón. Y la codicia y la avaricia empezó a cegar a Giesi, y empezó a ignorar la advertencia que había dicho Eliseo de no recibir ningún tipo de regalo. Y aquí vemos que muchas veces la codicia, la avaricia ciega a las personas, aunque estén sirviéndole al Señor. En este caso, Giesi era un siervo de Eliseo y empezó a ignorar los principios que Dios había establecido. A veces la avaricia nos hace pensar que podemos actuar por encima de las advertencias, que podemos justificarnos y hasta podemos tomar riesgos. Y ahí cometemos un grave error. Cuando vemos las historias en nuestro país o en las películas de los bandidos, de los delincuentes, los delincuentes tienen que tener suerte 24/7. Un delincuente, el día que no tiene suerte, ese día o lo mataron o cayó preso. El camino de la criminalidad, el camino del delito, algunos dirán: no, es que yo soy muy de buenas y me ha salido lo más de barato. Pero sabes, tarde que temprano, y a veces más temprano que tarde, te cobran la factura. Nosotros no podemos ser ciegos ante una realidad. Todo lo que tú siembras, cosechas. Eso es un principio universal, está en la Biblia. Nosotros no podemos pretender esa ilusión que nos quiere vender el mundo de que arriésgate, que va, le vas a prestar atención a eso. Muchos lo han hecho, no se dan a dar cuenta. Juega con la suerte. Hay gente que le gusta jugar a la ruleta rusa. La ruleta rusa era coger un revólver, ponerle una sola bala y no, estoy de buena. Tienes 6 oportunidades. Ojalá y las 5 no, pero
¿con qué estás jugando? El ídolo Mamón hace que pongas en riesgo tu vida, tu libertad, todo lo que tienes. Por eso te enceguece. Cuando las personas idolatran el dinero, caen en la trampa de la codicia y la avaricia, que es no ver límites, no escuchar advertencias, hacerse los oídos sordos, volverse tercos y testarudos. Y que Dios nos libre de tener un corazón terco y testarudo a las advertencias, sobre todo a las advertencias de Él. El profeta Eliseo le dijo: no vamos a recibir ni un solo peso, no vamos a recibir ni un solo regalo. Pero la codicia abre la puerta a maldiciones, abre la puerta a la deshonestidad. ¿Sabe qué hizo Giezi, el siervo del profeta? Cuando él se metió allá, cuando se distrajo, Giezi salió corriendo detrás de Naamán. Y salió corriendo detrás de Naamán y su carruaje, y salió detrás de él. Y cuando Naamán vio que lo venía siguiendo el siervo del profeta, bajó la velocidad, se bajó y le dijo: ¿qué pasa? Entonces llega Giezi y dice lo siguiente, versículo 22: mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Empezó Giezi a ser astuto, tramposo, mentiroso. Como estaba allí en medio de una negociación, o bueno, de una negociación, no, de un acto sobrenatural, él buscó la manera de encontrarle el negocio. Y no siempre encontrarle el negocio a las cosas es sabio. Hay cosas en las cuales no. Hay negocios en los cuales no debemos entrar. Hay aparentemente oportunidades que no debemos tomar. Y mucho menos si va a ser con mentiras, con engaños y con trampas. Giezi inventó una historia, que le habían llegado 2 profetas jóvenes y que Eliseo lo había mandado a decir: ahora sí, mándame 34 kilos de plata. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que Naamán dijo: claro, te daré el doble. Imagínate, le dio el doble de lo que pidió. Toma el doble. ¿Cómo no? Ese negocio lo coronó. Giezi cogió su platica, cogió los regalos, los escondió en su casa, se limpió la boca y aquí no pasó nada. Pero para Dios no hay nada imposible, y como les digo, lo que uno siembra, recoge. La avaricia y la codicia abren puertas a veces a desgracias. Y en vez de uno buscar algo bueno, en vez de uno buscar algo provechoso, en vez de uno alcanzar una bendición, lo que se mete es en un problema y lo que trae es maldición. Eliseo lo confronta, el profeta, y le dice: yo estaba allí. No estaba allí físicamente. Dios permitió que él fuera a ese lugar espiritualmente y viera lo que estaba sucediendo. Y dice el versículo 27: por haber hecho esto, le dice Eliseo a Giezi, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. La maldición de la lepra que había sido quitada de Naamán pasó a Giezi por permitir que la codicia y la avaricia dominaran su vida. Por eso nosotros necesitamos siempre reflexionar en lo siguiente: a veces hay actos tramposos, a veces hay jugaditas, estrategias tramposas que hacemos que no traen consecuencias inmediatas, pero que con el tiempo pueden salir a la luz y pueden
tener un impacto duradero, no solamente en nosotros, sino en nuestras generaciones, que es lo más lamentable. Lo que Giesi pensaba que era una pequeña transgresión, era una bobadita, pero es que si el tipo a la larga iba a dar, esto no era robar, podría decir Giesi. Giesi puede decir, no le estoy robando, él quería darlo, el que no lo quería recibir era Eliseo, pero ¿por qué yo no lo puedo recibir? Y aquí esto abrió la puerta a una maldición para él y para sus generaciones. Y eso es lo que vemos en nuestro país. En nuestro país, un país lleno de tanta riqueza, lleno de tantos recursos, pero ¿sabes cuál es el problema de nuestro país? Que las personas han convertido el dinero en un ídolo, han adorado a Mamón y siguen las estrategias del demonio de Mamón, que es matar, robar y destruir. Y cuando las personas buscan prosperar bajo las líneas del Dios Mamón, matando, robando y destruyendo, no prospera nadie. Allí Satanás, como dicen por ahí, mal paga al que bien le sirve. Satanás es el padre de la mentira, el maestro, el que inventó los engaños es Satanás. Por eso nosotros necesitamos identificar claramente la operación del ídolo de Mamón, identificarlo y cancelarlo, porque esa es la riqueza que nadie quiere coger, esa es la riqueza que no vale la pena meterse. Ya tenemos innumerables ejemplos en nuestra sociedad de personas que, adorando al Dios Mamón, usando sus metodologías, la factura les ha salido muy cara. ¿O no? ¿O todavía nos falta más? ¿Cuánto más nos falta para nosotros identificar la factura del Dios Mamón? ¿Cuánta muerte más necesita nuestro país? ¿Cuántas cárceles más? ¿Cuántos castigos más? ¿Cuántas muertes, traiciones, dolores de nuestra sociedad por buscar ese dinero que no proviene de Dios, sino que proviene del diablo? Así no es. Dios quiere prosperarnos de una manera diferente. Y por eso necesitamos nosotros romper y cancelar todo vínculo, toda adoración al Dios Mamón. Hay una historia que contó el Señor Jesús en Lucas 19 de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un importante cobrador de impuestos y en su tarea de cobrar impuestos se hizo muy rico. Obviamente era un siervo de Mamón. Cogía platica robando, hacía sus tramullos, sus torcidos, hacía sus cosas ilegales y se había hecho muy rico. Pero cuenta la Biblia que Zaqueo era una persona de baja estatura y vivía en Jericó. Y cuando Jesús llegó a Jericó, la gente salió a ver a Jesús y hacían como un camino para que Jesús pasara, pero como él era bajito, no lograba ver porque les daba así por la espalda a todos. Su estatura no le permitía estar allí delante de Jesús. A pesar de que era rico, a pesar de que era influyente, a pesar de que tenía poder, eso no le sirvió para nada. ¿Qué hizo? Fue a un árbol, se montó. Era una persona que por haber sido rica de esta manera era odiado por muchos. No le importó la burla. Se montó en un árbol como un niño chiquito para poder ver a Jesús. Y eso hacía más evidente su estatura. Y Jesús lo mira con compasión y le dice: baja del árbol, que hoy voy a estar en tu casa. Cuando este hombre ve la gracia y el favor de Jesús, de que de manera voluntaria Jesús lo mira y decide entrar a su casa, este hombre también fue movido por el poder de la gracia y el amor de Jesús y decide de manera voluntaria hacer un acto de arrepentimiento y romper con este Dios de Mamón. Dice Lucas 19, 7 al 8, que cuando Jesús entró a la casa,
de este hombre llamado Zaqueo, la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús dice: ha venido el reino de los cielos a esta casa, y dijo que el propósito de él era venir a buscar lo que se había perdido. El Señor espera que nosotros hagamos ese acto de Zaqueo, de romper con esa avaricia, con esa codicia y con esas estrategias que son propias del ídolo Mamón, y que más bien nosotros conozcamos al Dios Jireh, que es el nombre que aparece en el Antiguo Testamento del Dios que provee de manera rica, abundantemente, el Dios que trae una bendición que no añade tristeza con ella. Y es allí donde nosotros necesitamos identificar cuál es la bendición que queremos tener. Porque si queremos consagrar nuestro año de trabajo al Señor, queremos consagrarlo. Cuando hablamos de consagrar, se habla de santificar, de apartar, de purificar. Queremos nosotros purificar nuestro trabajo para que no esté Mamón allí, para que no usemos las estrategias de Mamón, para que Mamón no venga a dañar y a destruir, para que no entre maldición. Queremos nosotros consagrar nuestro año de trabajo, consagrando nuestras vidas a Dios también. Entonces, nosotros debemos de entender que el ídolo del dinero nunca traerá satisfacción ni seguridad verdadera. Es una estafa. Un ídolo es una estafa. Esa no es la verdadera prosperidad. Y necesitamos entonces ver cuál es la prosperidad que nos invita el Señor. El apóstol Pablo nos habla en 2 de Corintios 9 al 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Hace la claridad de que todo lo que tú siembras, recogerás. El principio de la siembra y la cosecha nos enseña que cuando nosotros somos generosos con lo que Dios nos ha dado, estamos también esperando recoger una cosecha abundante. Y por eso necesitamos nosotros, y la enseñanza de hoy es despojarnos de toda avaricia, de toda codicia, de toda mala ambición, de todo egoísmo. Eso no son virtudes. Usted no crea que es que la persona dura, es que la persona dura es muy ahorrativa. No, la persona dura no es muy ahorrativa. La persona dura no está sembrando, y el que no siembra no recoge. Las personas que justifican la codicia, la ambición, se están atando, están cerrando el cielo, están trayendo pobreza espiritual. Pero cuando nosotros aprendemos a encomendar a Dios todos nuestros planes, a ser generosos, a entender que Dios nos bendice para bendecir, entonces nos parecemos verdaderamente a ser hijos de Dios. Cuando uno dice soy hijo de Dios, es porque me parezco a Dios. Y si hay una característica propia de Dios, es que Dios es generoso, no escatimonia a su propio Hijo. Él es un dador constante. Y es allí donde nosotros necesitamos entender que debemos nosotros ser verdaderamente hijos de Dios y abrir las puertas para que la bendición de Dios fluya. Dice el versículo 7 al 8: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. A veces hay gente que anda pensando: ¿y cuánto doy? El 1, el 2, el 3, el 10, el 15. Cada uno debe decidir cuánto dar. Pero lo que sí no deben dar es de mala gana ni bajo presión.
¿Sabe por qué? Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Mire lo que dice este texto. ¿A quién ama Dios? Al que da con alegría. Pero no debemos dar ni de mala gana, ni bajo presión. Y mire la consecuencia de esto. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Y uno dirá, Dios da lo necesario. Pero dice, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Mire que no dice que Dios te dará solo lo necesario, además te dará de sobra. ¿Pero para qué? Para compartir con otros. Nosotros necesitamos quitarnos ese concepto del Dios mamón, del acumulador. Hay gente que acumula. Pero sabes, Dios siempre te va a dar. Te dará de sobra ¿pero para qué? Para compartir con otros. Uno a veces ve historias lamentables de personas que guardaron el dinero y se pudrió, de personas que compraron obras de artes y les cayó comején, le cayó agua y se dañó, de personas que compraron oro, piedras preciosas y los ladrones se las robaron. ¿Por qué? Porque creían que hasta allí era la bendición. El Dios mamón a veces parece como que de un golpe de suerte te da, pero Dios dice que Él dará siempre. Tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Por encima de las circunstancias, por encima de los gobiernos, nosotros sabemos que Dios es el que suple, el que provee. En domingos pasados les compartí de Abraham, que prosperó en tiempo de sequía y de escasez. Cuando había una gran pobreza, cuando había una gran sequía, y estas economías dependían de la lluvia, pero aún así prosperó en tiempos de sequía. Luego vemos a Isaac, igual en tiempos de sequía, prosperando. A veces logras creer, o el enemigo te confunde, de que lo que has logrado lo lograste por un golpe de suerte. No lo lograste por un golpe de suerte, lo lograste porque Dios te miró con misericordia. Pero confía, pon aquello que has logrado en las manos del Señor y Él te dará, siempre tendrás todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Cancela ese pensamiento de miseria, esa actitud que carece de fe, de no voy a tener si doy. No creas eso. Cree lo que dice la Escritura: siempre tendrás para compartir con otros. Es un acto de fe. Es otro sistema muy diferente al sistema del Dios Mamón. Este es el sistema del Dios Jireh. Y por eso nosotros le honramos a Dios con lo que tenemos. Dios no nos pide que demos todo, pero sí que le consagremos lo mejor y una parte con un corazón alegre y generoso. Realmente entendemos que en ese acto de fe el Señor nos empieza a disciplinar para entender que no es solamente invertir en su iglesia, es invertir en los demás, es invertir en el prójimo, y veremos grandes bendiciones. ¿Hay fe en esta casa? Vamos a ponernos de pie, vamos a ministrar, y mientras se ministra en la alabanza, vamos a poner al Señor todos nuestros planes. Como todos los años, traemos esta mesa de fe, donde cada persona pone algo que significa, algo que representa su actividad comercial, productiva, su trabajo. Aquí hay personas que ponen su talento,
que ponen sus empresas y las ponen de manera de fe en esta mesa, porque queremos presentar todo lo que hacemos, todo lo que queremos hacer delante de Dios. Y como iglesia queremos consagrar este año al Señor y pedirle: Señor, encamina mi vida, encamina mis planes y mis proyectos para que tengan éxito. Consagramos el trabajo entendiendo que no es a la manera de Mamón, es a la manera de Jireh, como vamos a recibir la bendición abundante, generosa, donde vamos a ver puertas abiertas de manera sobrenatural y milagrosa. ¿Usted lo cree? Vamos a orar. Padre, ponemos, Señor, todos estos proyectos delante de ti y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo cada empresa, cada negocio, cada proyecto, Señor. Señor, ponemos, Señor, cada actividad de mis hermanos. Te pido, Señor, que seas tú reprendiendo al devorador, que seas tú, Señor, trayendo tierra fértil, que seas tú trayendo la lluvia temprana y tardía, que seas tú, Señor, permitiendo, Señor, que los sueños se materialicen. Pedimos, Señor, que los que vendan puedan vender, que los que compran puedan comprar de manera sabia. Te pido, Señor, que haya producción, productividad, oportunidades. Ponemos los proyectos, Padre, que están, Señor, en la vida de mis hermanos, los sueños, los proyectos, para que tú, Señor, materialices las empresas, la ganadería, las inversiones, los que hacen trabajos de servicio, los que trabajan en entidades del gobierno. Te pido, Señor, que des excelencia, los que producen y crean. Te pido, Señor, que este sea un año donde de manera sobrenatural tu prosperidad avance y crezca. Te pido, Señor, que seas tú abriendo puertas, Señor, por cada sueño, por cada proyecto, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por los talentos, para que sean, Señor, prosperados, avanzados, Señor. Padre, te pido por cada sueño de mis hermanos. Oramos, Señor, para que seas tú dando ideas nuevas, sabiduría de lo alto, Señor, para que seas tú prosperando las tierras, los negocios, las construcciones, Señor, las ventas, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias porque tú nos has dado manos laboriosas, porque nos das nuevas fuerzas, nos das estrategias. Te pido, Señor, que prosperes el esfuerzo de mis hermanos. Te pido, Señor, por cada plan, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, abriendo puertas, haciendo tierra fértil, dando gracia y favor, Señor. Que seas tú permitiéndonos, Señor, ser cabeza y no cola. Que seas tú permitiéndonos alcanzar nuevos propósitos, Señor. Te pido que traigas una bendición sobreabundante para que podamos seguir sirviendo y siendo, Señor, útiles para tu reino, en el nombre de Jesús. Padre, bendice, Señor, cada actividad, cada proyecto, cada habilidad, cada trabajo, en el nombre de Jesús. Y también oramos por aquellos que traen su hoja de vida, por aquellos que están buscando trabajo, por aquellos que están pidiendo puertas abiertas. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, abriendo puertas, que seas tú, Señor, permitiendo que el favor y tu gracia sea alcanzando, que las personas puedan encontrar su trabajo, encontrar su avance, su crecimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Primeramente nos presentamos, Señor, dispuestos a servirte, a ser útiles. Somos prosperados para prosperar a otros, para prosperar tu reino, y nos comprometemos en eso, en el nombre de Jesús. Y oramos por estas generaciones nuevas, por estos niños, Señor, para que tú los bendigas, para que tú suplas para sus necesidades, para que tú suplas por cada hogar. Mira cada fe, mira cada corazón, cada necesidad. Oramos, Señor, para que estas generaciones sean generaciones benditas, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido